Darle la bienvenida. No sé si de pronto el día de hoy alguien nos está acompañando por primera vez, que levante su manita, por favor. Ahí, ¿no? Bueno, mis hermanos, amada iglesia, les invito en amor a que estemos compartiendo el evangelio, sembrando esa semillita y que mucho más vengan a escuchar la palabra del Señor. Igualmente, a aquellos que nos acompañan por las redes sociales, les damos una cordial bienvenida. El Señor tiene grandes cosas para hablarnos a cada uno de nosotros. Y también a aquellos hermanos que no nos acompañan el día de hoy por diferentes circunstancias, les damos una cordial bienvenida, les amamos. Y bueno, vamos a disponer este tiempo en oración primeramente. Dios, mi Señor y Padre eterno, te alabamos. Te damos gracias por este día, Padre eterno, gracias por lo que has hecho en nosotros. Gracias por tu misericordia al permitirnos abrir los ojos nuevamente, al traernos hasta aquí a escuchar de tu palabra y seguir siendo instruidos por ti mismo. Gracias, Señor, por estos siervos, Señor, que usas en gran manera para compartir tu evangelio, para compartir tu palabra, para instruir a otros en amor y para ser luz para el mundo, para poder salir y estar preparados, Señor, ante cualquier situación. Te alabamos, Señor, y queremos poner este tiempo de alabanza, que seas tú siendo exaltado en todo tiempo, que seas tú el motivo y foco de nuestra oración y que te miremos a ti en todo tiempo, Señor. Te oramos. Oramos en tu santo y precioso nombre, mi Señor Jesús. Amén. Cantamos. Oh luz del mundo, bajaste a la oscuridad, mis ojos abriste, pude ver. Belleza que causa que mi ser te adore, esperanza de vida en ti. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Oh Rey eterno, tan alto y exaltado, glorioso en el cielo eres tú. Al mundo que hiciste humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado
ver mi pecado en la cruz. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra, por permitirnos alabarle y recordando que solamente en Jesús tenemos salvación. Cantamos. Solo en Jesús espero yo. Él es mi luz, fuerza y canción, el fundamento de mi fe. Firme sequía y tempestad, cuán alto amor, profunda paz, donde el temor se alejará. Mi fiel Señor, consolador, en el amor de Cristo estoy. Solo en Jesús que se entregó, Dios habitó en debilidad, un don de amor y de verdad. Solo el desprecio recibió, y en esa cruz cuando Él murió, Jehová el Señor lo quebrantó. Fue mi pecado el que cargó, para que viva yo murió. Su cuerpo sepultado fue, luz del mundo en oscuridad. De pronto el glorioso ya, de entre los muertos se elevó, y en su victoria mi Señor me rescató de maldición, pues suyo soy y mío es Él, comprado por su sangre soy.
libre de culpa y temor, por el poder de Cristo en mí, desde nacer hasta morir, Cristo dirige mi existir. Nadie podrá, ni Satanás, arrebatarme del Señor, y hasta que venga o muera yo, firme en Jesús yo estaré. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo y les invito a que tomemos asiento, mis hermanos. Invitamos a mi amado hermano pastor. Oh, Dios les bendiga. Yo pensé que se había caído el Zoom. ¿Cómo amanecieron? Bien, bien animados, bien amando a su hermano, ya lo vio a su lado, ¿sí? Ya le dijo buenos días, mi hermano, que sigas creciendo en el conocimiento y la gracia del Señor. ¿Ya le dijo a su hermano? Sin timidez, así lo haya visto esta mañana. Dígaselo otra vez, ¿cierto? Ah, bueno. ¿Listos? Entonces, qué bendición. ¿Está bien ahí el sonido para atrás? Aquí al frente. Bien, listos. Bueno, hoy entonces, primer domingo del mes de noviembre. Uy, ya queda un mes. Uy, ya dentro de un mes estamos también a salida y en un mes esto se pasa rápido. Esto se pasa rápido y ya estaremos noches navideñas, año nuevo. Espero que en diciembre no vayamos a tener efecto de año nuevo, ¿no? ¿Verdad que el arrebatamiento de algunos? Creo que eso es lo que llaman arrebatamiento parcial. ¿Sí lo has escuchado? Parcial. Se van unos, se quedan otros y... Ok. ¿Listos, mis amados hermanos? Pero de verdad, en medio de tantas carreras, en medio de tantas dificultades, tantas pruebas, de verdad que reunirnos como iglesia, como hermanos, es un gozo, de verdad. Es un privilegio muy grande. Nunca perdamos esa perspectiva, que estamos en el mejor lugar que Dios nos ha traído y es su iglesia. ¿Usted lo cree así? Claro que sí, el mejor lugar. Entonces, sí, es algo que no es negociable, ¿no? Estamos en el mejor lugar. No hay otro lugar. Si usted piensa en un domingo que hay otro mejor lugar, creo que vamos a estar tratando de estimularlo a que lea la Biblia, a que esté en comunión con el Señor y con la iglesia. ¿Listos? Vamos entonces donde, mis hermanos, habíamos nosotros ya visto y vamos a estar en Romanos, ¿qué? Romanos capítulo 15 vamos a entrar. Vamos a avanzar un poquito de Romanos 15. Hay una palabra hay una porción de la palabra
que Pablo hace énfasis y nos vamos a ir capítulo 15 al versículo 7, capítulo 5, versículo 7, del 7 al 13, ¿cierto? 7 al 13. Capítulo 15, carta a los Romanos, versículo. Ahí debe haber un título, en la mayoría de Biblias hay un título, en Romanos capítulo 15, versículo 7. Algunos lo tienen en el 7, otros lo tienen a partir del 8. Y en algunos títulos será Cristo la esperanza de judíos y gentiles. En otras Biblias dirá el evangelio a los gentiles, ¿cierto? Entonces sí estamos bien, sí estamos bien. Antes se decía si su Biblia es como la mía, pero ahora como todas las Biblias son diferentes y ahora hasta el celular, entonces nos ubicamos. Y también dándole la bienvenida a los que están conectándose a través del medio, de pronto invitados, familiares, a través de las redes, también les damos la bienvenida. Gracia en abundancia. ¿Usted cree que estamos gracia en abundancia? ¿Sí? ¿Ha experimentado en abundancia esa gracia del Señor esta semana? Así es, amén. Gracia en abundancia. Ahí en el trabajo, en el estudio, en el hogar, ahí donde el Señor nos lleve, su gracia nos conduce, nos fortalece en toda buena obra. Ya hemos visto, y Pablo a partir del capítulo 14, nos estaba enseñando acerca del débil en la fe. Recibid al débil en la fe. Pero también nos hacía una advertencia, pero no para contender sobre opiniones. Definitivamente, cuando nosotros vamos incluso desde Génesis, encontramos el principio de todas las cosas. Para algunos, cuando ven el tema de la esclavitud, cuando ven el tema de amos, esclavos, cuando ven el tema de los matrimonios, Antiguo Testamento, se ve como, si lo miramos desde la perspectiva actual, occidental, lo vemos como algo terrible, esas leyes, e incluso hay leyes sobre la esclavitud. Pero cuando leemos detenidamente, y en el Nuevo Testamento también nos llama la atención, esas leyes buscaban no que hubiera, sino que al presentarse la esclavitud, por decir algo, o la guerra, proteger al más débil, Ustedes se darán cuenta que en la carta a los Efesios, Pablo, cuando habla de nuestra ética, nuestras relaciones con el hermano, entre parejas, padres a hijos, trabajadores empleados, ciudadanos de Estado, se darán cuenta que hay un especial cuidado dentro de esos niveles de relación al más débil, Por eso, recordando un poquitico cuando dice que las casadas estén sujetas a sus maridos en todo, eso suena fuerte, ¿no? Eso suena fuerte. Siempre hacemos la ilustración que cuando leemos nosotros los varones ese pasaje, nos encanta ese pasaje. Las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Pero que más adelante va a decir, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, está hablando nosotros, entonces está dándole la protección al más débil como tal, del núcleo familiar. Así que la sujeción que yo debo a mi esposa es la manera, el carácter de Cristo reflejándolo hacia el amor que yo tengo a mi esposa, dando mi vida por ella. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, maridos, amad a vuestras mujeres. Así que esa es la mayor muestra de sometimiento y la mayor muestra de humildad y de mansedumbre. Por eso Jesús decía, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y qué mejor descanso, porque en nuestra cultura occidental, de pronto machista y todo esto que se está generando, incluso, bueno, con más acento el día de hoy, todos estos movimientos feministas, marxistas, feministas liberales, feministas extremos, feministas, en tratar de desdibujar ese patrón, que entre otras es desdibujar el carácter de Cristo en el núcleo familiar, indicándole al hombre. ¿Cierto? Eso no es machismo, ¿no? Es el orden de Dios, porque finalmente tenemos una gran responsabilidad, incluso si nuestro hogar está en peligro, dar la vida por
nuestra esposa, dar la vida por nuestra esposa. Es lo que nos enseña la palabra. Así que eso no nos hace tan felices. Preferíamos leer que las casadas estén sujetas a sus maridos en todo, pero acá esto ya no nos hace como tan felices, ¿ya? Ya como que este es el doloroso y no es el gozoso, ¿no? Es el orden de Dios. Porque finalmente Pablo acá en Romanos capítulo 14 está hablando de los débiles y los fuertes. Así que dentro de un nivel de relación, Pablo nos está enseñando que habrá fuertes y débiles. Pero ¿cómo se equilibra esa ética entre los fuertes y los débiles? Y acá está puntualizando en dos casos, hablando de los fuertes en la fe y los débiles, pero hay un punto a tener en cuenta, pero no para contender sobre opiniones. Es decir, ahí comenzamos a ver que efectivamente hay una ética de todo lo que Pablo está enseñando en Romanos. El 14 es como espera un momentico. Si tú crees que puedes hacer lo que quieras porque eres libre en Cristo, un momentico, estás equivocado. Estás malinterpretando que eres libre para hacer lo que quieras. Que si pecas y eres salvo, no vas a perder la salvación y por eso vas a enloquecerte. No, no has entendido el Evangelio. Así que la manera de manifestar y practicar lo que Pablo está enseñando acerca de la libertad en Cristo tiene que ver con la manera en cómo yo me comunico y cómo yo trato a mi hermano. Esa es la verdadera libertad. Así que la libertad no es algo ilimitado, la libertad es algo que restringe nuestro actuar. ¿Hasta dónde? Cuando la conciencia de mi hermano sea ¿qué? Afectada. Por eso decimos que sí, está bien, perfecto. Se puede tomar una cerveza, puede tomar un vino, pero si lo hace afectando la conciencia del hermano, diciendo, uy, mire, yo no pierdo la salvación, mire, eso no pasa nada, es unita nomás, estoy cometiendo un grave pecado, porque estoy tentando a mi hermano, y tentar es algo terrible, no podemos hacerlo. Por eso, las tentaciones, hay un personaje que es el tentador. El tentador ese sí es el que va a tentar. Pero nosotros no se nos ocurra por cuestiones de comida, por cuestiones de opiniones, por cuestiones culturales, afectar la conciencia de nuestro hermano. No es buena idea, no es buena idea. Y habíamos hablado que incluso el argumento que a veces uno escucha, pero si yo hago esto no pierdo la salvación, es un argumento terrible. Porque dentro de ese contenido yo puedo hacer cualquier locura y no pierdo la salvación. Pero eso es lo que realmente hay una filosofía por ahí, unos contextos que dice salvo siempre salvo, ¿no? O sea, fume, tome, dróguese y no pierde la salvación. Ese no es evangelio. Es un evangelio que distorsionado, un evangelio que no es, porque cuando somos salvos queremos guardarnos santos para Dios. Santo, es decir, cuidar el cuerpo, cuidar nuestra mente, cuidar nuestras palabras, guardar todo, porque dice que guardemos hasta la venida del Señor. Es decir, que hay que cuidar, ¿cierto? Ese cuerpo, esta mente, mis palabras, mis acciones, tratando de quitar todo lo que no le agrada al Señor. ¿Para qué? Esperar esa gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador. No es para caerle bien al vecino, no es para sacar 5 en conducta. No es para ay, mira cómo soy de bueno. No, es para la venida de nuestro Señor y Salvador. ¿Cómo quiere que Dios lo encuentre a usted? ¿Cómo nuestro Señor Jesucristo lo encuentre? ¿Haciendo qué? ¿Qué tal usted esté en Facebook viendo páginas indebidas y venga el Señor Jesucristo? ¡Qué vergüenza! ¿Sí? Entonces, no sabemos. Por eso es el regalo más maravilloso que nos ha dado el Señor, el día de nuestro nacimiento, pero el gran regalo también maravilloso es que no sabemos el día en que tenemos que morir. Y tampoco y otro regalo maravilloso es que no sabemos cuándo es su venida. De tal manera que Él quiere protegernos con esa ignorancia para que nosotros, como decimos acá tropicalmente, echa la ley, echa la trampa. Si sabemos que viene mañana, pequemos y vamos que mañana viene el Señor, ¿no? Hedonistas a morir. No, entonces tenemos que estar, ¿qué? El proceso de santificación, que tenemos un ayudador en ese proceso de santificación que es el Espíritu Santo. Es decir, que si lo hiciéramos por nuestra propia cuenta, sería religiosidad, legalismo, ¿cierto? Pero
conducido por el Espíritu Santo, es el proceso de santificación, porque Él sí nos conduce a toda verdad. A veces nosotros negociamos la verdad por nuestras conveniencias. No, eso me conviene, pero bueno, tengo que hacerlo. Tuve que hacerlo, pastor, no había de otra. Sí, sí había de otra, ¿cierto? Sí, había de otra. Así que el Espíritu Santo es el que nos va a conducir y decir, por ahí no, por ahí tampoco, por acá está correcto, muy bien hecho, líbrate de esto, despójate de esto. Es nuestro consolador, nuestro paracletos. Romanos 15 y hoy que estamos celebrando cena, es una bendición, es un gran privilegio, de verdad, poder nosotros como creyentes venir acá, estar reunidos y recordar ese sacrificio. Recordar que alguien murió por nuestros pecados. Recordar que por esa muerte alguien ha pagado todo el costo que era imposible que yo pagara. Eso es lo que recordamos. Pero que no queda ahí, que ese alguien que murió resucitó y esa resurrección, dice Romanos, nos ha entregado la justificación, ¿cierto? Es decir, que siendo culpables, somos declarados ¿qué? Inocentes. Es decir, nos ha justificado. Entonces hay muchos elementos, muchos aspectos de la salvación y por eso dice acá el evangelio a los gentiles. Los invito a que nos coloquemos en pie para leer esta porción de la palabra. Capítulo 15, usted ahí abra su Biblia, capítulo 15 de la carta a los Romanos y vamos a leer del versículo 7 al versículo 13. Ahí usted vaya siguiendo, voy a estar leyendo y usted va siguiendo la lectura. Y también los que están ahí conectados a través de Zoom, de YouTube también para que vayan siguiendo la lectura. Dice Pablo, sigue diciendo, por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió. ¿Para qué? Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles, por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Bendito Padre Celestial, Dios eterno, muchas gracias, Señor, por la vida. Muchas, Señor, gracias por tu bondad. Señor, agradecidos contigo por tu misericordia. Agradecidos contigo por ese evangelio de Jesucristo que hace posible nuestra salvación, nuestra reconciliación contigo, nos da esa esperanza de vida y de vida eterna. Gracias, buen Dios. Hoy, un día para celebrar, un día para conmemorar. Señor, celebramos la victoria que tú has tenido sobre la muerte y el pecado. Conmemoramos, Señor, ese sacrificio perfecto, Señor, que ha hecho posible que por medio de ese pago, Señor, que es un pago eterno, podamos tener entrada a la vida eterna y al cielo, Señor. Y a esa esperanza, Señor, de que tú vendrás por tu iglesia. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Podemos tomar asiento. Dice, entonces Pablo vuelve a recalcar, por tanto recibíos los unos a los otros. Ahora sí, ¿cuál es el carácter de mi relación con el Señor? ¿Cómo tengo que recibirlo? Y dice acá, como también que Cristo nos recibió para gloria de Dios. Es decir, que entendemos que la gracia, sin merecer ser recibidos por Dios, nos ha recibido y ahora, como no hemos hecho nada, la fe incluso el medio que Dios nos da para alcanzar esa salvación por gracia, nos ha hecho todo para recibirnos, no hay mérito. Y ese recibimiento
es que el que Pablo dice, ustedes unos a otros, así como Cristo los ha recibido, ¿cierto? Dice acá, ustedes tienen que comportarse de esa misma manera, porque finalmente todo creyente debe reflejar ¿qué? El carácter de Cristo, de Cristo. Pregunta para el día de hoy. Estamos hablando en el encuentro bíblico acerca de poder compartir el mensaje, ¿cierto? Ahí donde usted está como creyente, como reconciliado con el Señor, como oveja de ese buen pastor. ¿Cuántas veces ha compartido el Evangelio este año? ¿Cuántas veces? ¿Cierto? Hoy es el día ¿qué? Como 300 más o menos, bueno, no sé. ¿Cuántos discípulos este año? ¿Seguimos preguntando? Okay. Estamos preparando la venida de nuestro Señor. Queremos darle fruto a Él, fruto abundante, fruto agradable. Y esas preguntas deben ser muy intencionales en nuestra vida. ¿Cuántas personas, y también, me digo allá, me digo a mí mismo, lo pregunto, pasan por nuestro lado? De pronto los que tienen negocio, los que tienen una empresa, los que tienen, ¿cuántas veces, cuántas oportunidades ha tenido de compartir el Evangelio? Y no lo ha hecho. O los que han tenido oportunidad y lo han hecho. Si compartir el Evangelio trae vida, también trae gozo. Y tenemos que entender un principio, que si no somos los portadores de las noticias de la vida, va a pasar el tiempo y ¿qué va a pasar? No va a haber gozo. ¿Por qué al día de hoy muchas personas que pasaron por iglesias están alejadas de la iglesia? Se secaron. No compartieron. El ser cristiano se volvió una carga y un lastre. Porque finalmente ese compartir, uy no. Pero finalmente, cuando comenzamos a hacer luz al mundo, cuando comenzamos a pensar en esas personas, vamos a ¿qué? A dar vida, ¿cierto? A ser esos instrumentos para dar vida. ¿Y hacemos discípulos para quién? Para la gloria de Dios. Y se va a acabar este año. Y después va a venir el 2024. Y se acabará ese año. Y vendrá el 2025 si el Señor no viene antes. ¿Cuáles son las metas que se ha propuesto para esos días venideros? ¿Seguir en la misma? La característica de un organismo vivo es porque ¿qué? Crece, cambia, ¿cierto? Cambia, crece, también da vida, aporta. Así que esto va a ser muy importante, porque Pablo ahora está dejando las cosas en el orden en cuanto a relación, pero dice acá, pues os digo que Cristo Jesús vino a ¿qué? El versículo 8. ¿A ser qué? Siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Siervo? Sí. La humillación de la que habla Filipenses habla de que ese Dios poderoso, de ese Dios soberano, ese Dios creador, se despojó y vino ¿qué? A la tierra en forma de ¿qué? De siervo. En forma de siervo. Se humilló a sí mismo. Así que cuando estemos de pronto
relajados, ¿cierto? Cuando estemos de pronto fríos, pensemos en que el Dios creador se despojó y se humilló a sí mismo para venir y rescatarnos a cada uno de nosotros. ¿Tenía que hacerlo? No. ¿Debía hacerlo a favor nuestro? Debía hacerlo a favor nuestro. Pero ahí está la gracia, de que sin necesitarnos a nosotros, incluso sin necesitar la gloria de nosotros, nos creó, y no solamente nos creó, sino que también que nos rescató, nos salvó. ¿Tenía que salvarnos? No. Ahora hágase la pregunta, de todo lo que ha recibido en Cristo Jesús, ¿le falta algo? Porque Pablo dice en Efesios que hemos sido bendecidos con toda ¿qué? Espiritual de lugares celestiales. Y porque a veces el cristiano vive como si estuviera en derrota, ¿no? Como si estuviera en la calamidad más grande de su vida. Y a veces en el mundo dice, es que los cristianos son todos amargados. Y a veces en serio. No. Pasó el tractor por encima de nuestra vida. Teniendo todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, en los lugares celestiales. ¿Se han visto que ahora hackean las cuentas de los bancos? Sí. Sí existe, sí. Le pueden desocupar a usted la cuenta en menos de lo que canta un gallo, dice. Pero esa riqueza en Cristo Jesús, en el cielo, no hay manera de hackearla. Esas bendiciones espirituales están seguras, están en los lugares celestiales. Hay un gran depósito para el creyente en gloria en Cristo Jesús. ¿Y sabe qué hacemos como creyentes? Pedimos más. Pero, ¿por qué? ¿Qué no hemos entendido? Es como si usted le diera a su hijo de 5 años una herencia de 1.000 millones de pesos. ¿Será que 1.000 millones sirve para algo? ¿1.000 millones de pesos? ¿A usted le sobra? 1.000 millones, eso no sirve para nada, ¿no? Y usted le da 1.000 millones al niño de 5 años, y el niño de 5 años dice, ay, dame 1.000 pesos más. No hay lógica. Ni siquiera gasta los 1.000 millones, ni siquiera sabe en qué los va a gastar. Y el niño pidiendo más, y así somos muchas veces con el Señor. Increíble, ¿no? Entonces, siervo de la circuncisión. Ahora, ¿por qué hablo esto? Porque finalmente Pablo nos está enseñando acá algo que debemos conocer muy bien cuando se refiere a los judíos y conocer muy bien cuando se refiere a los gentiles. Si no hay esa distinción, mis hermanos, si no conocemos, si no identificamos bien esa distinción, la carta de los Romanos nos va a dar igual. ¿Cuál es la diferencia entre judío y gentil? Y vamos a desconocer la obra que hizo Cristo para derribar el muro y la pared que había entre gentiles y judíos. Hay que saberlo identificar. Eso por un lado. Pero por otro lado, si no identificamos la obra de Dios en el pueblo de Israel y la obra de Dios en la iglesia, vamos a estar reclamando todo lo que pisare la planta de nuestros pies. ¿Sí lo han escuchado? Hoy sí, y vamos a pedir bendición y prosperidad hasta que sobreabunde y que se abran las ventanas del cielo.
pero es que la carta de los Efesios dice que ya hemos sido bendecidos con toda bendición. ¿Se han escuchado eso? Entonces hay personas que, a pesar de que sí son creyentes y quieren más, pues que la carta dice que ya hemos sido bendecidos, ¿que qué? Con toda bendición espiritual. Oiga, increíble. Y si eso no lo tenemos muy claro, comenzamos, ¿se han escuchado en algunos contextos los decretos? Decrete, declare prosperidad sobre su vida. Cuando la carta de los Efesios y Pablo me está enseñando que ya he sido bendecido con toda bendición. Que Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Y usted y un creyente necesita decretar, ay, decreto que la maldición en mi vida ya hemos sido liberados de la maldición del pecado, de la maldición de la muerte eterna, de la maldición del enemigo. Así que Pablo dice acá y está recurriendo a la ley, los escritos y los profetas para dar su argumento desde el Antiguo Testamento que los gentiles estaban en su plan, pero que eran un pueblo aparte de los judíos. Así está escrito. ¿Por qué creemos nosotros, si hay comunidades raras, ¿no? Y hay cristianos raros? Y comienzan a ponerse una cosita acá, ¿cierto? Aquí para ser más espirituales. Y entonces comienzan a desviarse por otros temas. Es tan sutil. Y entonces comienzan, ya no se dice Jesús, se dice tal cosa. Eso más o menos, por ahí lo dijeron. Qué bien informado está mi hermana. Y Pablo va a decir que los gentiles también estaban dentro del plan de salvación en el Antiguo Testamento. Esto no es nuevo. Y recurre acá, dice la palabra, y para mostrar que los gentiles, ¿cierto? Las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. ¿Entre quiénes? Entre los gentiles. ¿Y los gentiles quién eran? Los que no eran judíos, las naciones. Es una cita del Salmo 18:49. Si usted lo quiere anotar ahí, después comprobar, o es más, de pronto aparece en sus Biblias, ahí en las páginas, las referencias de abajo o al ladito. En otras palabras, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Cantaré a tu nombre. Pero Pablo sigue diciendo, y otra vez dice, ¿qué dice? Alegraos, gentiles, con su pueblo. Y es otra cita que está en Deuteronomio. Ahí está en Deuteronomio. Es decir, ya recurre a la Torá, ya está recurriendo a los salmos. Y más adelante, alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle, ¿quiénes? Todos los pueblos. Todos los pueblos. Es decir, que el plan de salvación, que Dios no quiere la muerte del impío, como vemos en otros pasajes, que la misericordia, que la paciencia es de Dios, es eterna. Es decir, no podemos comprender, ¿cierto? No podemos comprender. Ustedes se darán cuenta al día de hoy, la guerra que está pasando allá en Palestina, cómo se están acabando unos con otros, cómo uno se defiende, cómo uno se justifica, y uno dice, finalmente Dios no quiere la muerte de estos impíos, ni del impío ni del judío. Él quiere que todos sean salvos, que vengan al conocimiento de la verdad. Y esto tiene que hablarnos muy fuerte también a la iglesia, porque ahora otro elemento para las iglesias. Entonces unos que son pro-palestinos y otros que son pro-judíos. Entonces, no, porque es que mire, y que no, que el pueblo de Israel es diferente al Estado de Israel, y comienzan a enredarse con las cosas.
Y finalmente uno dice, Dios, ¿qué dice de esta situación? Dios, ¿qué dice? Dios, ¿a qué nos exhorta? ¿A qué nos conduce? Es lo mismo, ¿cierto? Comenzamos a tener esas tensiones. Entonces, y sigue diciendo, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará, lo estoy leyendo en el 12, perdón, voy a volver a esta versión, y otra vez dice Isaías, ¿dónde? Isaías, los profetas. Entonces dice que está la ley, los escritos, los salmos y los profetas. Es decir, Pablo está diciendo, a ver, voy a sacar la enseñanza del Antiguo Testamento. Pablo lo que tiene en ese momento, no tiene otra cosa. Y miren que desde el Antiguo Testamento ya Dios está hablando a los gentiles. ¿Cómo así? ¿No está hablando a los judíos? No, también está hablando a los gentiles. Y 12, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles, los gentiles esperarán en él. ¿Los gentiles qué? Esperarán en él. ¿Quiénes esperarán en él? Los gentiles. ¿En quién? ¿A quién se refiere como la raíz de Isaí? Sí, claro. ¿Quién era Isaí? ¿Se acuerdan? Antiguo Testamento. El papá de David. Es decir, de ahí saldrá, de ahí, ¿cierto? Saldrá ese retoño, saldrá ese... Y uno dice, ese vástago, perfecto, gracias. Y dirá, era David. Pero miren interesante. David no podía ser, precisamente, y es interesante porque esto lo está diciendo Isaías, e Isaías es mucho más reciente que David. Es decir, que la profecía no siempre es de carácter, no siempre predice, sino también lee lo que ha pasado en la historia y profetiza de algo que ya está en la historia. No es algo que va al futuro y no se ha cumplido, no. Ya el cumplimiento se hizo, ya vino Isaí, ya vino el rey David, pero David no podía hacer el cumplimiento de la promesa porque dice acá, y vendrán a él que los gentiles esperarán en él. ¿Qué hizo David con los gentiles? Los mató. Los mataba, eran gentiles y los mataban, ¿cierto? Así que el rey David de Isaí mataba a los gentiles, pero el rey prometido de la raíz de Isaí da su vida por los gentiles. Eso es un gran paralelo, interesante, ¿no? Interesante este paralelo. El rey mata, pero el rey prometido muere por los gentiles y los judíos. Entonces hay una cosa impresionante en el Antiguo Testamento, en la Torá, en los salmos, en los profetas, que ya habla del carácter redentor de Cristo. ¿Está Cristo en el Antiguo Testamento? Claro que sí. ¿Es necesario conocer el Antiguo Testamento? Por supuesto, porque si no conocemos el Antiguo Testamento, vamos a aplicar de manera incorrecta las promesas que habían para los judíos y las promesas que hay para los gentiles. ¿Hay promesas para los gentiles? Acá me está hablando de promesas. ¿Será que Dios va a cumplir las promesas a los gentiles? Por supuesto que sí. Así que entonces, ¿qué sucede? Tenemos que nosotros ir un poquitico atrás, capítulo 15, versículo 4. Léalo ahí, de Carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 4, que dice acá. Porque las cosas que se escribieron antes, ¿para qué? Nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Uno diría, uy, es que no, esto es, Antiguo Testamento no nos contenía, no hablaba de nosotros. La iglesia hasta ahora aparece en Nuevo Testamento. No, ya Antiguo Testamento hay cosas que nos enseñan. Hay cosas, y esas enseñanzas tienen dos caracteres. La paciencia y la consolación para que tengamos esperanza. El plan de salvación para los gentiles no es un plan de última hora. No es algo que Dios no había contenido. No, en las otras cartas ya Pablo nos había enseñado que ya el plan de salvación Dios lo tenía antes
de la fundación del mundo, de la fundación del mundo. Pero tenemos que tener claro cómo habla a los judíos y cómo habla a los gentiles. Si no conocemos claramente Antiguo Testamento, no vamos a entender lo que efectivamente es enseñanza para los gentiles. ¿Me explico? Cuando vamos a la ley que fue enseñada al pueblo de Israel, lo hemos dicho en varias enseñanzas, las catalogamos en 3 códigos: el código moral, el código ceremonial y el código civil. 613 mandamientos. Levante la mano, ¿quién va a cumplir esos 613 mandamientos? A ver, bueno, 13, ahí está. Bueno, 2. 613 mandamientos que tenía que cumplir el pueblo de Israel. Cuando nosotros vemos al día de hoy, algunos se preguntan y dicen, pastor, pero si los judíos cumplen los 613 mandamientos al día de hoy. Y usted con toda tranquilidad le puede decir a cualquiera que le pregunte, no, imposible. Porque el código ceremonial tiene que ver con el culto del templo. Así que no hay manera de cumplirlos. No hay manera. O sea, están en ese, ¿cierto? En ese paréntesis profético de tiempo. Ahí está. Algunos dicen, Israel, el reloj profético de Dios podría ser, me gusta esa perspectiva. Otros dicen, no, definitivamente no. Pero leer efectivamente qué es para los gentiles y qué es para los judíos. Para que nosotros no estemos de pronto, como pasa en algunos contextos, recitando cosas sin sentido para la iglesia, con mucho sentido para el pueblo de Israel, pero sin sentido a la iglesia. ¿Cierto? Sin sentido. Diferencia, Antiguo Testamento, judíos, había sacerdotes, había levitas, ¿cierto? Habían, ¿qué? Sumos sacerdotes. Y a veces nos gusta leer para la iglesia lo que realmente era para el sacerdocio del Antiguo Testamento, si no la tenemos muy clara. Y de pronto recitando, aplicando y hasta orando y reclamando cosas que era para el pueblo, pero que no son para la iglesia. Y eso va a traer confusión. Antiguo pacto, diferente al nuevo pacto. ¿Qué nos compete a nosotros? Saber, y por eso Pablo dice, ¿qué aprovecha ser judío? Y Pablo dice, pues mucho, porque lo que escribieron ellos, dice acá, se ha escrito ¿para qué? Para nuestra enseñanza. Para nuestra enseñanza. ¿Qué cosas? ¿Qué se escribió? O sea, ¿para quiénes? Para nosotros. ¿Ya leyeron Antiguo Testamento? ¿Todos? ¿Todos ya lo leyeron al Antiguo Testamento? ¿O se quedaron en evangelios? Evangelios y proverbios y salmos. Y no salimos de ahí. Necesario conocer el Antiguo Testamento, y por eso Pablo puede darse, ¿cierto?, el gusto y la bendición de decir, toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Toda. Lo que es inspirado por Dios, no se le ocurra desecharlo, mi hermano. No hay pasaje, no hay palabra en el Antiguo Testamento que no sea inspirada, y si es inspirado, es importante para nosotros. Es importante, mis hermanos. Es importante para nosotros. No lo desechemos. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo, Romanos nuevamente 13, y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Por eso, entender cómo Lucas 24:44, Jesús está ratificando los escritos del Antiguo Testamento, Lucas 24:44, y Jesús está aquí hablando. Ahí el pasaje, el contexto, usted lo puede entender antes y después, pero me detengo
me detengo en ese versículo 44, ¿cierto? Lucas 24, 44. Y dice acá, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era que necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, ¿en dónde? En la ley, en los profetas y en los salmos, que efectivamente son o es el recurso de donde Pablo tomó la enseñanza para entregarla al día de hoy a nosotros. ¿De dónde? De la ley, de los profetas y los salmos. Ahí usted está, en Romanos, ese pasaje que acabamos de estudiar, ahí aparece una, ¿cierto? Dos de salmos, un profético y una de la Torá. Entonces, muy importante, ¿cierto? Lucas 24, 44. Eso, mis hermanos, ¿por qué? Porque finalmente tenemos que entender que el pueblo de Israel tiene un papel muy importante dentro del desarrollo de la historia de la salvación, pero la iglesia tiene otro papel también importante, pero que finalmente el plan de salvación de parte de Dios es para los judíos y para los gentiles, un plan de salvación. Que Cristo vino, y por eso cuando dice Pablo que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión, está hablando primero siervo de quiénes, de los judíos. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El ministerio terrenal de Jesús se direccionó y se enfocó primeramente a quiénes, a los judíos. Por eso Juan, capítulo 1, dice, a lo suyo vino, a lo suyo, y los suyos no le recibieron, no le recibieron. Pero que Pablo también nos ha enseñado que el rechazo de los judíos da como resultado incluir a los gentiles, incluir a los gentiles. Los judíos lo rechazan y al día de hoy los judíos, el judaísmo, los practicantes, ¿cierto?, que rechazan a Cristo, todavía viven bajo los elementos de la ley, ¿cierto? Con la tragedia de no poder cumplir toda la ley por lo que acabamos de decir frente al templo. Alégrense con el pueblo de Dios, ustedes los gentiles. Alaben al Señor todos ustedes los gentiles. Todos los pueblos de la tierra, alábenlo. ¿Y alabar qué es? Alabar es que reconocer sus atributos y reconocer sus obras. Alabarlo, ¿cierto? Siempre alabémoslo. Cuando alabamos al Dios de la Biblia, todas las cosas deberían pasar a un segundo plano. ¿Por qué? Porque hay relación con el Dios que nos ha creado. Deberían pasar a un segundo plano. Las pruebas, las dificultades, las calamidades, los dolores, deberían pasar a un segundo plano cuando hay una verdadera alabanza y adoración al Señor. No estoy diciendo que desaparecen mientras estemos en este mundo, que ahí estarán presentes las tragedias, las tribulaciones, las pruebas, pero el acto de adoración hace posible que todas estas cosas pasen ¿qué? A un segundo plano. A un segundo plano. ¿Podemos nosotros glorificar a Dios con toda libertad? Por supuesto que sí. ¿Cómo lo glorifica usted día a día? ¿Si lo glorifica día a día? ¿O está más concentrado en, y mañana va a estar peor que hoy, ¿no? Claro, la Biblia nos va a decir exactamente lo mismo, que cada día que pasa está ¿qué? Peor. ¿De dónde sacan que cada día está mejor? Cada día está peor. La Biblia no nos engaña. En el mundo tendréis aflicción. O sea, si usted
¿Es de los que espera que estas cosas mejoren? Claro, van a mejorar. Van a mejorar. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga. Y van a mejorar no por un periodo de 4 años, no por un periodo presidencial, no un periodo de 6 años, no hasta que me jubile, no hasta que me pensione, no hasta que me gradúe. No, va a durar, la Biblia nos dice un periodo de ¿cuánto? 1000 años. De 1000 años de paz. ¿Anhelamos ese periodo? Claro. ¿Usted está cansado? ¿Atribulado? Claro. Venid a mí, dice el Señor, todos los que ¿qué? Trabajados y cargados. No dice holgazanes y perezosos. Venid a mí, ¿qué? Todos los que. La invitación es a los que están, ¿qué? Trabajados y cargados. Qué bueno que nosotros hoy podamos recordar que efectivamente el Señor antes de crearnos ya había pensado, antes de que naciéramos ya nos había planeado con un amor eterno, con un cuidado eterno y especial. Y hoy poder pensar en eso, mis hermanos. El mundo necesita la luz de la iglesia. Y la luz de la iglesia es el reflejo de la luz de Cristo que ilumina nuestra vida. Que realmente podamos nosotros pensar en esas cosas porque esa es la esencia de la iglesia. El Hijo del Hombre, o Lucas 19:10, vamos a Lucas 19:10, para ir cerrando. Hoy ha venido 9, desde el 9, perdón. Jesús le dijo, ¿a quién le dijo? Ahí está el título para que ustedes nos ubiquemos. ¿A quién le dijo? A Zaqueo. Bonito nombre, ¿no? ¿Le gustaría a los que van a tener hijos? Ténganlo presente. Zaqueo. Zaqueo Casas. De pronto el apellido es Casas, ¿no? Qué maravilla, ¿no? ¿Le gustaría? O sea, que su apellido es Casas, piénselo bien antes de ponerle Zaqueo. ¿Ya? Y Jesús dice acá, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. El ministerio de Jesús se enfocó primero a salvar a quienes, a los judíos, al pueblo de judío. ¿De qué aprovecha el judío? De mucho, de mucho. Pero, ¿cierto? Más adelante. Y dice acá, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Usted se imagina a Zaqueo? ¿Se acuerdan esa historia? Que era jefe de los publicanos. De hecho, era casi que el director de la DIAN. ¿Cuánta plata tiene un director de la DIAN? Bueno, hoy en día casi no tienen plata los directores de la DIAN. No. Pero es que acá sí había más plata. Jefe de los publicanos y rico. Pero alguien había dado noticias de Jesús. Había escuchado. Dice acá, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa, ¿cierto?, de la multitud, pues era ¿qué? Pequeño de estatura. Acá somos muchos Zaqueos, ¿no? Pero por la estatura. No por el nombre. Este hombre hubiera podido decir, sí, Jesús. Pues igual, tengo mucha plata, tengo toda la seguridad del mundo, ¿qué me voy a incomodar a salir
dentro de la multitud a ver a Jesús. Pero este hombre rico, este hombre de buena posición, dijo, quiero ver, quiero tener ese encuentro con Jesús. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar allí. Y cuando Jesús llegó al lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, ¿qué? Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo en tu casa. Un hombre chicorio se sube a un árbol, hubiera podido causar risa. A él no le importó. Se despojó de su comodidad. Hubiera podido pagarle a la gente para llamar al SMAT de pronto. Pero pagó el precio. No le importó la burla. No le importó humillarse subiéndose a un árbol, porque era más importante su encuentro con Jesús. Mucho más importante. Y era tan importante que toda su riqueza, todo lo que él tenía, toda su seguridad, pasó a un segundo plano. Había un acto de adoración. Y aquí, entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado, al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y Jesús no le importa, porque la salvación está por encima de cualquier prejuicio. Jesús, el rey, entrando a comer, supuestamente el Mesías prometido. No, este hombre no sabe de qué está hablando. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Y qué dice acá? ¿He defraudado a alguno? Se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Sabe qué pasó? Prefería la bancarrota. Prefería la quiebra. Prefería la humillación porque había encontrado a Jesús. ¿Qué preferimos nosotros? Qué pena. Uy, ¿cómo me va a quedar sin 5? No, eso se pasó a un segundo plano en ese encuentro. Así que el que está entrando, Zaqueo entiende que el que está entrando es mucho más grande que él, no en estatura, sino en su naturaleza. Jesús. Los que han nacido nuevos, los que han tenido ese encuentro con Jesús, ¿pueden recordar cuando tuvieron ese encuentro con Jesús? ¿Sí podrían testificarlo? ¿Sí recuerdan cuando tuvieron ese encuentro con Jesús? ¿Qué había de especial en ese momento? ¿Recuerdan qué estuvieron dispuestos ustedes a abandonar por ir detrás y encontrarse con Jesús? A dejarlo todo, porque estamos delante del Rey del universo. Pero un rey que vino a ser siervo. Muchos quisieron proclamar como rey a Jesús, pero iba a morir por su pueblo, iba a morir por el mundo, y no era posible un rey como Jesús sin pasar por la muerte, sin pasar por el sufrimiento. Va a ser coronado rey. Por eso cuando Pedro dice, no, nada de esto te acontezca. ¿Se acuerdan que le dice Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. ¡Wow! Satanás, claro. Claro que sí. Miren ustedes, ¿por qué el pueblo de Israel es tan perseguido y odiado? Porque a través del pueblo vino el Salvador del mundo. Antes de que viniera, para que no viniera. Y después de que vino, en venganza, porque vino por el pueblo de Israel.
Así que ese Rey de gloria vino a dar su vida. Y vimos el contraste con David y los reyes. Los reyes mataban. La gente tenía que morir por su rey. Pero el rey que tenemos dio su vida por nosotros. ¿Estamos dispuestos a dar la vida por él? ¿O eso no es conmigo? ¿Qué estamos dispuestos a dar? Piense usted y recuerde ese encuentro que tuvo con Jesús. Piense usted en ese regalo maravilloso de la vida eterna. Y piense usted y reflexione ahí lo que usted está dispuesto a hacer de aquí en adelante por ese Rey de gloria. ¿Qué está dispuesto? Así que vamos nosotros a recordar ese encuentro con nuestro Señor, los que hemos sido salvos, ese día y el precio que Él pagó por nosotros. El precio. Siendo Rey, el precio que Él pagó por nosotros. Vamos entonces a estar reflexionando. Y yo invito a que mientras usted reflexiona ahí, alistémonos para recibir la cena. Para poder compartir la cena. Para los que hemos tenido ese encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para los que tenemos una relación directa con el Padre a través de ese Mesías prometido, Jesucristo. Porque es una conmemoración, es un recordatorio de lo que significó la sangre y el cuerpo de Cristo. Invito a mi hermano Víctor y mi hermano Raúl y a cada uno de ustedes para que vaya reflexionando, para que en su puesto, y si usted aún no ha tenido esa relación directa con nuestro Señor Jesucristo, aún no ha recibido el regalo de la vida eterna, puede estar sentado mirando, pero reflexionando a la vez y deseando esa vida eterna. Igual los que están a través de los medios y de pronto no han tenido, la invitación es a que reconozcan la necesidad de un Salvador. Vamos entonces acá a tener los elementos. Podemos pasar acá frente a los elementos, acá, por este lado. Y los invito a que nos coloquemos en pie los que van a participar de la cena, de la repartición de la copa. Y vamos a orar. Es un momento solemne. Espero que no se distraiga, en este momento. Que su mente, sus fuerzas, su corazón, todo esté concentrado ahí delante de Dios. En oración, que usted, ahí donde está, pueda dirigirse a Él, glorificando su nombre, exaltándolo. Y voy a pedir al hermano Raúl que oremos por los elementos y procedemos a distribuirlos. Dios y Padre Celestial, una vez más, Señor, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia y gracias por tu misericordia. Gracias por una salvación tan grande. Gracias por el sacrificio de tu Hijo, Dios hecho hombre, quien se humilló y se hizo hombre para morir en una cruz y dar salvación a todo aquel que en él cree. Gracias te damos, Señor, por este momento en que podemos recordar, Señor, mediante estos elementos que son ese símbolo, ese recuerdo, Padre maravilloso, de cómo su cuerpo y su sangre fue derramada. Gracias, Señor, por los elementos, tanto el pan como el jugo, Señor, que representan, que simbolizan, que nos recuerdan, Padre, ese momento histórico, Padre de la gloria, en el cual nuestras vidas fueron transformadas. Te pedimos, bendito Dios, que continúes haciendo tu obra
en cada uno de nosotros, Señor. Que todos los días vivamos este momento, ese recuerdo, Señor. La muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. A ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los evangelios, recordamos lo que nos dicen que Jesús, después de haber resucitado, se encuentra con sus discípulos. Pues sabes que hablan de sus marcas en sus manos, en su costado. ¿Y por qué tenemos esos elementos? Porque fue real, fue un cuerpo. Su cuerpo fue partido, fue castigado, fue azotado y su sangre fue derramada. Juan nos advierte que habrá algunos que dicen que no vino en carne. Que tengamos cuidado con esas afirmaciones de que Jesús no vino en carne, no se hizo carne, porque estaríamos nosotros atentando contra lo que la Biblia nos enseña, porque Él vino y murió por nuestros pecados, sufrió por nosotros.
pero que no solamente murió, sino fue sepultado. Eso es un cuerpo físico, fue partido. Y estos elementos que tenemos acá son el símbolo de un cuerpo que fue partido, que fue entregado. Eso es algo físico, material, tuvo un cuerpo, pero también una sangre que fue derramada por causa nuestra. Y esos elementos que Dios, que nuestro Señor ha instituido es para que recordemos. Aquí los tocamos, los palpamos. Las personas del tiempo de Jesús pudieron tocar a Jesús, palparlo. Fue una realidad. Se hizo hombre. Y más que eso, lo que hemos aprendido hoy, más que hacerse hombre, se hizo siervo del hombre, siervo de su pueblo, siervo del hombre. Dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor, gracias por este sacrificio, por estos elementos que simbolizan y que nos hacen recordar el alto costo, Señor, causado por nuestro pecado. Los tomamos, bendito Señor, en tu bendición. Mis hermanos, participemos del pan. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. También tiene un recordatorio, un efecto que recordemos que Él vendrá por su iglesia y nos estamos preparando para esa gloriosa venida. Participemos de la copa. Gracias, buen Dios. Todo nuestro ser te alaba, te exalta y te glorifica. Gracias, Señor, por tu iglesia y por habernos, Señor, dado la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
esto podemos continuar alabándole. De gracia hemos recibido y qué mejor que poder expresar el gran amor de Dios por medio de la alabanza, reconociendo el sacrificio que hizo por todos nosotros. Cantamos. Oh amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios les sacó, mas prometió un Salvador también. Oh amor de Dios, brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Oh amor de Dios, brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Y cuando el tiempo pasará con cada reino mundanal, y cada reino caerá con cada trama y plan carnal. El gran amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo cantará. Oh amor de Dios,
inagotable raudal. Amén. Amén. Mis amados hermanos, ahora vamos a orar por la ofrenda, por nuestras ofrendas, que realmente como un acto de oración también podamos exaltar el nombre del Señor, recordando que el Señor ama al dador alegre y que Él nos insta a través de su palabra a que podamos también estar ayudando para la obra, porque la obra sigue extendiéndose y como la palabra también lo expresa, la mies es mucha, los obreros pocos, que realmente esos pocos que sean multiplicándose también para que la gran comisión sea realizada y que también podamos seguirle adorando y exaltando a Él a través de la ofrenda. Oremos. Bendito Dios y Padre eterno, te damos muchísimas gracias el día de hoy, Padre Santo. Gracias porque nos permites, Padre Santo, poder dar. Así como recibimos de gracia, también podemos dar de gracia. Así como podemos tener la oportunidad, Señor, de poder adorarte a través de nuestra voz, a través de nuestra meditación diaria, Señor, también. Qué buen acto de adoración es poder dar conforme a lo que nuestro corazón propone, Señor, y que realmente sea para seguir creciendo la obra, para que la palabra de Dios, que gracias por esa gracia podemos recibir, los que no han nunca escuchado tu palabra, que también puedan escucharla, Señor, y que puedan también meditar en ella y ser salvos, porque tú lo quieres, Señor, porque no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso te bendecimos y te exaltamos y ponemos estas ofrendas en tus manos para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz, inmenso amor me hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. El soberano inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies,
inocente de maldad, has cargado mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó y por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Amén. Amados hermanos, damos gracias al Señor por este día, este tiempo que nos ha permitido el día de hoy, y estemos meditando siempre, en todo tiempo en su palabra, día tras día. No nos afanemos por el mañana, sino tomemos nuestra cruz cada día y sigámosle. Es un recordatorio que nos hace el Señor. Aquel que esté en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por eso estemos meditando en lo que el Señor nos ha hablado el día de hoy. Y para terminar este tiempo, vamos a continuar alabando al Señor con Castillo Fuerte, recordando que Él es nuestra roca fuerte, nuestro castillo fuerte y nuestro refugio en tempestad. Alabémosle. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán nos acosa Satán, por almas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas por nosotros pugnará,